mientras el gobierno chileno ha iniciado el catastro y el de familias afectadas y ha hecho ya algunos anuncios importantes, los que vamos a conversar con la subsecretaria de Servicios Sociales del gobierno de Chile, del Ministerio de Desarrollo Social, Francisca Perales. ¿Cómo está, subsecretaria? Hola Lucía, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación y buenos días. Muchas gracias a usted por conectarse con toda Latinoamérica a través de DNews para conversar de lo que ha pasado en Viña del Mar. Un incendio además que llamó lamentablemente la atención, ¿no es cierto? Nadie quiere llamar la atención por un incendio, pero efectivamente causó preocupación en toda Latinoamérica y el mundo, las imágenes que llegaban desde Viña del Mar y que finalmente terminaron causando el daño a todas estas familias que hemos mencionado, ¿no es cierto? Más de 300 casas y familias damnificadas. ¿Y cuál ha sido el trabajo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social para catastrar? Bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social nos pusimos a disposición del trabajo colaborativo con la alcaldía, también con la ONEMI y con la delegada presidencial desde el primer momento. El ministro participó del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres que se realizó en la madrugada del día 23 y yo en particular participé también de la misma instancia a nivel regional en la madrugada también el primer día. Entonces eso nos permitió que al día siguiente del incendio, a primera hora, pudiéramos coordinar un trabajo de encuestadores de la ficha FIBE, que es la ficha básica de emergencia, que es la que hace el primer levantamiento de las personas damnificadas por el incendio. Y el primer día ya pudimos avanzar bastante, teníamos un total de casi 100 personas trabajando entre el Ministerio de Desarrollo Social, entre la Municipalidad de Viña y también otras municipalidades que se acercaron con su personal para poder hacer ese levantamiento, lo que nos permitió tener alrededor del 70% de las personas y hogares catastrados el primer día. Y nos ha permitido también dar una respuesta muy rápida en relación a los pasos a seguir. Entonces nosotros seguimos trabajando en cerrar el catastro a través de la ficha básica de emergencia y hemos integrado un trabajo en conjunto con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para anunciar el día de ayer un bono de recuperación, que es una primera ayuda, un primer apoyo a esas familias y a esas personas que fueron damnificadas. Entonces hemos estado trabajando muy coordinadamente con todas las instancias para hacer todo este proceso lo más rápido posible. Muchas gracias, subsecretaria, por esa información. Si nos pudiera resumir, por ejemplo, los principales datos que son importantes de compartir, desde las familias, la cantidad definitiva de familias afectadas, al menos a este 70% que han logrado recabar, y al mismo tiempo, ¿cuáles son los principales daños o las principales necesidades que se despiertan? Bueno, primero, son aproximadamente 300 hogares. Yo sé que el dato que les dieron de las 317 es techos que se contabilizaron por un dron que estuvo la ONEMI funcionando algunas horas, que contaron las techumbres que estaban en la zona afectada, que además es una zona que tiene una extensión de más de 110 hectáreas y por otra parte tiene alrededor de 14 kilómetros de extensión, porque es una quebrada bastante larga que aborda a una parte importante de la zona sur de la ciudad de Viña del Mar. Entonces, claro, el trabajo en terreno, el trabajo por el dron levantó 317 casas y nosotros hemos levantado un barrido territorial que nos tiene con aproximadamente 300 hogares que vamos a dar por la primera etapa por cerrada el día de hoy con la ficha básica de emergencia. Y va a permitir después esto va a permitir poder avanzar en la siguiente etapa, que es porque la ficha básica de emergencia es autorreportada, ¿ya? Entonces llega una persona que es un funcionario público, tanto municipal como del Ministerio de Desarrollo Social, les hace la encuesta a las personas, se hace un autorreporte, se ve el daño de la vivienda y a partir de ahí se van avanzando los siguientes pasos, ¿ya? Y que en este caso implicaría que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entra con otra ficha que se llama la ficha 2, que constata el daño estructural de las viviendas y la georreferenciación de las viviendas para poder cruzarlas posteriormente con los propietarios y con las personas que pertenecen a los registros de campamentos también, ¿ya? Entonces, y ese proceso nos va a permitir determinar cuál es el daño que tiene cada una de las estructuras y poder hacer el pago correspondiente del bono de recuperación, que es este 1,5 millones que anunció el ministro Jackson con el subsecretario del Interior el día de ayer.
Ajá. y después avanzar en las siguientes etapas, que son las soluciones transitorias, para después dar paso a un proceso de reconstrucción. Perfecto. Eso es lo que viene. Este bono Y, de 1,5 millones, perdón, perdón, ¿cuál es el fin que tiene, sí. la finalidad que tiene? ¿Es para libre uso o es específicamente para generar las bases de lo que pudiera ser un nuevo hogar? No, es para libre uso y nosotros hacemos el llamado de que no se haga la autoconstrucción con este bono de recuperación, particularmente porque nuestro plan de reconstrucción considera una primera etapa que es controlar la emergencia, hacer el catastro como primera etapa, en segundo término, empezar con soluciones transitorias que pueden ser o viviendas de emergencia que tienen conectividad a todos los servicios sanitarios, por tanto no son media aguas que Ajá. son 4 paneles, sino que son viviendas que les van a permitir dar un mínimo de dignidad a las personas que fueron damnificadas por el incendio. Y después viene la etapa de la reconstrucción, ¿ya? Y dentro de las opciones para quienes, por ejemplo, no quieran quedarse en el terreno siniestrado, también pueden haber subsidios de arriendo por hasta 6 meses. Entonces, por eso el llamado, si bien el bono de enseres es de libre disposición, lo que llamamos a las personas que no lo utilicen en autoconstrucción, porque vienen todas las etapas de reconstrucción posteriores y eso puede hacer que el proceso de reconstrucción sea un poco más lenta. Nosotros Perfecto. entendemos que hay una angustia muy importante en las personas. Yo he estado en terreno todos estos días, y luego de esta mañana me devuelvo a Viña del Mar para poder dar el monitoreo a la última etapa del catastro de las FIBE. Y entendemos, hay un dolor muy grande que evidentemente tiene que ver con que se perdió la vida de mucha gente al perder el hogar, ¿cierto? Pero también hacemos el llamado que tengan de cierta manera ceder el tiempo para que podamos tener una vivienda digna que les permita en el fondo recuperar esa dignidad que perdieron a propósito de este incendio. Claro que sí, subsecretaria. Una materia difícil con la que lidiar tiene que ver con que efectivamente muchas de las casas, no todas, pero muchas de las casas que se encuentran en los cerros de Valparaíso, de Viña del Mar, son casas que se construyen sobre zonas que no están urbanizadas, en zonas que además terminan haciéndose más vulnerables incluso a lo que pudiera suceder cuando surge un incendio y este se extiende, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo conversábamos además con bomberos, con la ONEMI, porque son de difícil acceso, porque los carros de bomba no pueden llegar, porque llegan a lugares donde no hay agua. Entonces, ¿de qué manera, sabiendo que históricamente, y estamos hablando de siglos, no necesariamente las últimas décadas, sino que de siglos, familias se han asentado en estos cerros y ahí está el arraigo, ahí están las redes? Al mismo tiempo se tiene que lidiar con que son zonas que no están habilitadas de forma segura. ¿De qué manera entonces se construye en los mismos lugares con el apoyo del Estado, pero de una manera que permita avanzar en urbanizaciones que hagan menos vulnerables estos lugares? O sea, sí, por supuesto. Ahí primero hay un elemento que es importante destacar, que tiene que ver con la crisis climática que sufre el planeta. Que hay que reconocer que es un elemento que ha agudizado en los últimos años estos mega incendios. Yo particularmente antes de trabajar acá en el gobierno, en el Ejecutivo, trabajé en municipios donde también sufrimos algunas catástrofes de estas mismas características. Entendemos que primero hay que reconocer esa crisis climática que ha ido aumentando las temperaturas, y todos los días estos de los famosos 330, que son 30 grados de temperatura, 30 nodos de viento y 30% de humedad relativa, son los días de mayor alerta ante la posibilidad de incendios forestales, por una parte, y que cada vez son más continuos. Pero por otra parte hay que reconocer también de que más del 90% de los incendios son por acción humana, ya sea por una omisión o por un error o por otra parte pueden ser intencionales. En este caso, nosotros hemos dicho que se va a investigar todas las responsabilidades que correspondan en caso de que existan, pero también es importante destacar de que se tienen que abordar políticas habitacionales que sean resilientes a la idea de la crisis climática, ¿ya? Y eso es algo que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está liderando desde el ministro Montes, pero también la subsecretaria Tatiana Rojas, para tener un plan de emergencia habitacional que se haga cargo primero del déficit de viviendas que existe en Chile, que es más de 600.000, o sea, se ha catastrado en alrededor de 600.000, y el plan de vivienda que tiene este gobierno quiere abordar una parte importante en esa materia.
y por tanto ahí se va a destinar mucho presupuesto del Estado, particularmente en materia de reconstrucción, considerando estos elementos de la crisis climática. Y por otra parte, en este caso es importante destacar que la mayoría de las viviendas que fueron afectadas se encuentran en zonas que no son campamentos, sino que más bien son poblaciones regularizadas que tienen una historia y una trayectoria de mucho tiempo en Viña del Mar. Yo, esa historia que conozco muy bien porque yo soy de esa comuna en particular, soy Viña Marina, y en este caso el punto que hay que entender que es que, claro, habitar las quebradas es algo muy complejo y es algo que la política del Estado no contempla, Claro. pero considerando que ha habido un déficit habitacional de mucho tiempo, que se viene arrastrando hace bastantes décadas, la autoconstrucción también ha sido una de las formas en que las personas han buscado cómo sostener y solventar tener una vivienda propia. Y eso es algo que tenemos que avanzar en el Estado en su conjunto. Acompañando. Esa es la pregunta que hago. ¿Cómo se va a acompañar el que se vuelvan a habitar quebradas que son de difícil acceso? O sea, ¿de qué manera el Estado además contribuye y colabora con precisamente las necesidades que tienen estas familias, que son estar ahí, donde está su red, donde está su arraigo, pero que al mismo tiempo requieren un acompañamiento del Estado para mejorar las condiciones, ya sea de accesibilidad, de, por ejemplo, destino de la basura? Conversábamos con bomberos y con otras autoridades de la CONAF, de ONEMI, y nos decían que son la Oficina Nacional de Emergencia, le digo también para el resto de Latinoamérica que no conocen necesariamente nuestras siglas, ¿no es cierto? Oficina Nacional de Emergencia, las instituciones que se dedican al combate de incendios forestales, como estas quebradas también precisamente porque no son incorporadas dentro de las actividades o el radio del mundo urbanizado de un municipio. Entonces, por ejemplo, van acumulando basura que luego se termina convirtiendo en combustible fácil para una propagación más expedita de los incendios. ¿Cómo se piensa acompañar entonces la nueva instalación de las familias en las mismas zonas? O sea, primero que todo, las políticas de campamento y de las zonas de asentamiento irregulares está bien definida en el Estado, y es más bien que las zonas que no son habitables no pueden ser reconstruidas. Eso es bastante claro y así ha sido en todos los tipos de emergencias de estas características. Lo que pasó en el mega incendio en Valparaíso el año 2014, lo que pasó después en el incendio de Puertas Negras en Valparaíso también el año 2017, que son quizás los casos más emblemáticos de la última década. Y en ese sentido, las zonas que son de riesgo no pueden ser habitables, pero por otra parte también tienen que ser protegidas. Y eso es algo que desde el gobierno abordamos, que es ponerle urgencia a un proyecto de ley que presentaron algunos parlamentarios, donde, si mal no recuerdo, está el diputado Diego Ibáñez, que protege las quebradas o protege las zonas incendiadas y siniestradas de cualquier expansión inmobiliaria, para poder en el fondo dar cuenta de que esos lugares también pueden terminar siendo zonas de riesgo o pueden ser incluso corredores de biodiversidad, o sea, corredores biológicos que permitan también generar ecosistemas que convivan con las ciudades. Claro, y que pueden ayudar a mitigar también otros problemas como deslizamientos de tierra, claro, aluviones, lluvia y otros producidos por los mismos problemas del cambio climático. Lo que a mí me preocupa, subsecretaria, tiene que ver con aquellas personas que sí van a quedar habitando o porque naturalmente, como usted bien sabe, se instalan en zonas que no necesariamente están urbanizadas. ¿Cómo el gobierno va a acompañar ese proceso, también generando otras instancias que permitan hacer más seguras las zonas? O sea, por eso te decía anteriormente, hay una política de emergencia habitacional que tiene un horizonte de poder acortar la brecha del déficit habitacional del país, donde están la política de campamentos del MIMBU, que se ha ido fortaleciendo durante el último tiempo. Hay un catastro que se va actualizando permanentemente de los lugares que están en asentamientos irregulares que requieren de una solución habitacional. Hay una parte importante de la zona siniestrada en Viña del Mar que pertenece a la política de campamentos. La gran mayoría de las viviendas que no están regularizadas en esa zona pertenecen ya y por tanto van a tener una solución habitacional que aborde de cierta manera un trabajo que no implique ponerlos en una zona de riesgo, y por tanto trabajarlo en conjunto con las comunidades. Y por otra parte,
entender que la crisis habitacional no está solo en Viña del Mar. Viña del Mar es un ejemplo de las comunas que tienen déficit de vivienda a propósito de la cantidad de campamentos que tienen. No olvidemos que ahí está uno de los campamentos más grandes de Chile, Claro. que es el campamento Manuel Bustos, que también es parte de esa misma ciudad. También está el campamento Felipe Camiroaga, donde también se trasladaron familias que han sido incendiadas en incendios anteriores. Hay familias que se trasladaron de Valparaíso al campamento Felipe Camiroaga de Viña del Mar, que está cruzando, o sea, hay solo una calle que divide ambas comunas, y por tanto se tiene que dar esa respuesta y hacia allá estamos avanzando por parte del gobierno. Ahora, a mí, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social acompañamos al MIMBU en relación a la entrega del catastro, Ajá. de los catastros y de las ayudas que tengamos que entregar, y ahí entendemos que por eso es importante poder, en el desastre, poder cerrar esta primera etapa lo más pronto posible. Queremos cerrarla el día de hoy con la toma de las FIBE para poder dar pie a todo lo que viene con las soluciones transitorias y definitivas en términos habitacionales de las familias que fueron damnificadas, ¿cierto? Y eso requiere de una respuesta rápida también, no solamente hablar de políticas de largo aliento, sino también de cómo se le da esa respuesta rápida a las personas. Y nosotros ya a 4 días de la emergencia estamos en condiciones de decir que tenemos una primera etapa del catastro casi finalizada y que va a permitir dar pie a esa segunda etapa que ya está cursando, que deberíamos poder cerrar durante esta semana para poder definir el total de el daño que tienen las viviendas en este caso. Y Perfecto. eso es algo que al menos consideramos que había que hacerse lo más rápido posible. Claro que sí, subsecretaria. Finalmente, y para cerrar, ¿cómo pretende continuar el trabajo del Ministerio a través de esta subsecretaría durante las próximas semanas también? ¿En qué consiste? Y cómo se puede también acompañar del trabajo que muchas personas naturales, civiles, quieren hacer también en apoyo? ¿Cuál es el llamado que hace el Ministerio también respecto de esas ganas de ayudar que muchas veces es más descoordinada o interrumpe algunos canales oficiales? Y también ahí la información que usted nos pueda dar respecto de por qué es importante participar organizadamente de estos servicios de colaboración. Bueno, primero que todo, nosotros como Ministerio tenemos el rol de articular, como te decía anteriormente, con MIMBU y con el Ministerio del Interior todas las ayudas que vayan a llegar apoyos y ayudas que vayan a llegar a las familias en términos de monetarios, que es este bono de recuperación, que estamos trabajando en el cruce de información entre nosotros y MIMBU para poder hacer el pago lo más pronto posible. Si creemos que lo más probable es que el pago se haga durante la próxima semana. Y ahí vamos a tratar de anticiparlo, que sea un poco más rápido que la próxima semana, considerando además que este fin de semana es Año Nuevo también, y que requiere de ese trabajo. Segundo término, vamos a seguir acompañando en términos de la emergencia a las personas, particularmente que pertenecen a segmentos de población que están asociados a la oferta del Ministerio de Desarrollo Social, donde están personas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, personas en extrema pobreza. Son parte de las acciones que nosotros podemos seguir desarrollando a través de nuestros programas y nuestros servicios relacionados. Por eso el ministro Jackson, por ejemplo, se reunió el día de ayer con personas damnificadas que pertenecen a clubes de personas mayores que trabajan con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y así lo vamos a hacer con el resto de los servicios, con FOSIS, con Senadis, con FOSIS, que es el fondo que tiene... que el Fondo de Solidaridad, que trabaja con grupos de extrema pobreza en materia de emprendimiento y también de cohesión social, con el Servicio Nacional de la Discapacidad y también con el Servicio Nacional, con el Instituto Nacional de las Juventudes. Eso es parte de nuestro acompañamiento y estamos viendo acciones específicas para estos segmentos de la población que son parte de nuestra oferta programática, que fueron damnificados, para poder hacerle ese acompañamiento. Y por último, a través del INJUV, que es el Instituto Nacional de las Juventudes, estamos coordinando con el municipio de Viña del Mar y con la delegación presidencial el voluntariado para la remoción de escombros y después el acompañamiento a las familias que fueron damnificadas. El día de ayer ya llegaron 150 voluntarios a Viña del Mar que fueron vacunados contra el tétano y que fueron dispuestos en los distintos sectores para poder ayudar a las personas en toda esa materia, y lo vamos a continuar durante las próximas semanas en la medida que sea requerido. Entonces yo por eso estuve también arriba en coordinación con varias de esas cuadrillas el día de ayer en conjunto con el ministro de Desarrollo Social y el director del INJUV, y es parte del rol que nos toca como ministerio de cumplir cuando exista un desastre de estas características. El INJUV tiene como rol
poder coordinar el voluntariado para poder ir en ayuda a las personas, y eso evidentemente vamos a seguir haciéndolo en todos los en todos los lugares que sean necesarios durante el verano. Y para eso tenemos una base de datos de personas que hemos estado convocando y que vamos a ir convocando dependiendo de las instancias que vayan surgiendo. Muchas gracias, Francisca Perales, subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews para ver de qué manera se está trabajando y rápidamente en ayudar a las familias que quedaron afectadas producto del incendio en Viña del Mar. Muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Igualmente, que tenga muy buen día.